chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a explicar la ley de Charles, una de las leyes fundamentales de los gases, la cual dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente, volumen directamente proporcional a la temperatura, volumen es igual a una constante por temperatura. Entonces tenemos que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para despejar ejercicios de este tipo, utilizando esta ley. La gráfica es volumen-temperatura directamente proporcional, es una gráfica que es paralela al punto cero, ascendente, positiva. Quiere decir que si tengo una temperatura, esa temperatura me va a arrojar un volumen que ocupa el gas, y si aumento la temperatura va a aumentar en la misma proporción en la que aumentó el volumen, o el volumen aumenta en la misma proporción en la que aumentó la temperatura. Gráficamente entonces tenemos condiciones iniciales de un gas, volumen 1, 2 litros, temperatura 1, 200 grados Kelvin. Luego se cambian las condiciones finales, volumen 2, vamos a hallarlo, temperatura 100 grados Kelvin, es decir, la temperatura disminuye 100 grados Kelvin, disminuye a la mitad, por lo tanto el volumen debe disminuir a la mitad, ya que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Matemáticamente entonces sería, vamos a hallar volumen 2 de la fórmula de espejo, volumen 2, queda volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido en temperatura 1. Volumen 2 es igual, reemplazo los datos del ejercicio, volumen 1, 2 litros, por temperatura 2, 100 grados Kelvin, dividido en temperatura 1, 200 grados Kelvin. Volumen 2 es igual a, cancelo Kelvin y Kelvin, y me queda que 2 por 100, 200, dio entre 200, 1 litro. Quiere decir que el volumen disminuye cuando la temperatura disminuye en la misma proporción. Si la temperatura disminuye a la mitad, el volumen disminuye a la mitad. Ok, vamos a hacer entonces la experimentación. Tenemos acá cierta cantidad de gas en un recipiente cerrado. El globo hace las veces de la pared móvil que permite que el gas se pueda expandir o se pueda contraer, teniendo en cuenta la energía cinética que está ejerciendo las moléculas. ¿Cómo hacemos para aumentar la temperatura? Voy a colocar el gas o la botella en un agua caliente, lo que hace que la energía cinética de las moléculas aumente por la teoría cinética de los gases. Al aumentar la temperatura, la energía cinética de los gases aumenta y tiende a expandirse ocupando un mayor volumen. Eso se evidencia porque el globo se infla. Pero la presión que el gas está ejerciendo sobre las paredes del recipiente que lo contienen es la misma, por lo que el volumen aumenta. O sea, la presión del gas es constante. Acá disminuyo la temperatura y el volumen que ocupa el gas disminuye. Se evidencia que el globo se desinfla, puesto que al disminuir la temperatura, la energía cinética de las moléculas disminuye y el globo se desinfla, puesto que está ocupando menos volumen. Pues aquí evidenciamos claramente la ley de Charles. Cuando la presión del gas es constante, el volumen del gas aumenta cuando la temperatura aumenta. Y el volumen del gas disminuye cuando la temperatura del gas disminuye. ¿Ok? Listo, chicos, este es un experimento muy sencillo pero muy contundente que me muestra cómo se comporta un gas cuando la temperatura aumenta con respecto al volumen y la presión del gas es constante. ¿Ok? Muchas gracias.